Compañeros, buenas tardes, doctora, buenas tardes. Vamos a exponer el tema de anemia por enfermedad crónica y anemias aplásicas. Vamos a iniciar primero con lo que es el caso clínico. Siguiente, por favor. Ya. En este caso clínico, vamos a ver cómo es la anemia aplásica durante el embarazo. Es un caso que nos ha llamado mucho la atención. Siguiente, por favor. Bueno, la introducción al caso nos habla sobre esta anemia que va a atacar a una paciente que va a estar en gestación. Eh, no sé, y esta anemia básicamente es una patología hematológica que se va a caracterizar por una pancitopenia con hipocelularidad en la médula ósea. Básicamente se van a tener tres signos característicos como se van a tomar como los siguientes criterios, como son la hemoglobina, que va a tener que ser bajo a 10 gramos por decilitro, y el conteo plaquetario menor a 50.000. Y el conteo de neutrófilos, que va a ser menor a 1,5 por 109 por litro. Ahora, esta se ha caracterizado por un fallo en la producción de células, sobre todo en las células madres hematopoyéticas y células precursoras, a su vez asociado con aplasia y reemplazo graso de la médula. Sin embargo, no es frecuente su asociación en etapa de la gestación. Sin embargo, esta enfermedad va a manifestar muchos desafíos para el manejo de la paciente. Esta paciente es una paciente que va a tener va a estar en proceso de gestación. Siguiente. Bueno, para hablarles acerca de la comunicación del caso, se trata de una paciente fémina de 22 años que tuvo el antecedente de un parto previo en el año 2013, ¿no? El cual se resolvió a las 35,4 semanas de gestación por rotura de membranas, ¿no? Y en donde se obtuvo un recién nacido masculino de 2.800 gramos. La paciente también refiere no tener antecedentes heredofamiliares ni personales de importancia y se encuentra aparentemente sana. Entonces, la paciente acude al Instituto Nacional de Peritoneología de un hospital de segundo nivel, donde la diagnostican, ¿no?, de embarazo de 27 semanas, sin síndrome linfoproliferativo, a descartar leucemia aguda e infección de vías urinarias por el Helicobacter pylori y una velactamasa de espectro extendido, ¿no? Entonces, dentro de las 23 y 24 semanas en este instituto, la paciente presentó fiebre, náuseas y vómitos, ¿no? Donde sus estudios básicos en laboratorio demostraron la hemoglobina de 6,1 gramos por decilitro, que consideraba una anemia grave, ¿no? Un hematocrito del 17,9%, que sería microcítica, y plaquetas de 13.000, que también estarían bajas, por lo que se transfundió tres concentrados eritrocitarios. La paciente, dentro de la cronología del caso a las 26 semanas, presentó gingivorragia y epistaxis, es decir, sangrado por las encías y vía nasal, ¿no? Y por lo que hubo una transfusión nueva de 5 concentrados eritrocitarios y 5 concentrados plaquetarios. A los 3 días también hubo otra transfusión de 5 concentrados plaquetarios. Luego la paciente ingresó a este instituto con nuevos resultados, con una hemoglobina de 8,9 gramos por decilitro, que también consideraba una anemia moderada, un hematocrito del 25,9%, microcítica y leucocitos y plaquetas disminuidas, ¿no? Con los tiempos de coagulación normales. Dentro del ultrasonido abdominal, se obtuvo que era normal, y el resto de estudios también estaban dentro de los parámetros normales. Siguiente, por favor. En cuanto al ingresar a este instituto en hematología, se le practicó una biopsia de médula ósea que mostró ausencia de plaquetas, ¿no?, como habíamos visto, y algunas células maduras, y al menos el 10% de estos campos observados con células de la línea linfoide, que vamos a observar en la figura, ¿no?, en el cual se realizó también un inmunofenotipo que salió negativo para células neoplásicas. Como podemos ver en esta figura, se realizó este aspirado de médula ósea, donde se notó la ausencia
ausencia de células hematopoyéticas, ¿no? Y que han sido reemplazadas por células reticulares. Luego esta paciente, a la semana de 35,5, presentó una rotura de membranas, ¿no? Que realizó, por lo que se hizo un trabajo de parto pretérmino en fase activa, y la cual acudió a este hospital, ¿no? En el donde se resolvió que el embarazo fuera por vía vaginal, y se obtuvo el recién nacido masculino de 2.450 gramos, con una talla de 47 centímetros. En el test Apgar estuvo 7/8. En Sibelman-Anderson obtuvo una puntuación de 2. Y en Capurro salió con 35,5 semanas, ¿no? Por lo que se dijo que era un trabajo de parto pretérmino. En este internamiento se requirió una transfusión de dos concentrados eritrocitarios y 4 concentrados plaquetarios. Después de esta paciente, acudió 2 meses después al Instituto de Peritoneología, donde presentó datos de síndrome anémico severo, ¿no? En el cual se realizó otra biometría con hemoglobina de 3,9 gramos por decilitro, que estaba recontra baja, era una anemia grave, un hematocrito también microcítico, y los leucocitos, los linfocitos y las plaquetas estaban disminuidas. Entonces, aquí hubo una reacción transfusional de tipo 1, en sí una reacción transfusional del tipo 1, ¿no? La cual se manejó con prednisona. Dos días después de esta se realizó una nueva transfusión con 6 concentrados plaquetarios y un concentrado eritrocitario, el cual también estaba mediado con hidrocortisona, ¿no? Es por eso que se ingresó a UCI para la vigilancia de apoyo transfusional, ¿no? Que también se le hizo una transfusión de 6 concentrados plaquetarios y 3 concentrados eritrocitarios. Luego se le realizó una biometría hemática de control, en donde sus resultados nuevos fueron de la hemoglobina de 10,7 gramos por decilitro, considerada como una anemia leve, un hematocrito de 30,8%, las plaquetas estaban aumentadas, los leucocitos, las plaquetas aún disminuidas, pero dentro del rango normal, por lo que se refirió a la paciente al centro de trasplante para iniciar un protocolo de trasplante de médula ósea. Siguiente, por favor. Ya. En lo que respecta a la discusión del caso, se va a referir que la paciente no presentó exposición a ninguna sustancia química, como el benceno, ni tampoco a radiaciones que podrían asociarse como factores causales. Tampoco fue diagnosticada con ninguna enfermedad autoinmune que estaría recibiendo terapia por esta. Sin embargo, sí presentó un resultado de urocultivo positivo para E. coli, pero no lo consideraron como un factor causal directo. Sin embargo, en un estudio realizado en el hospital por Anderson, por Torres y colaboradores, ellos encontraron que las bacterias más frecuentes en aquellos pacientes diagnosticados de anemia plásica, encontraron que en primer lugar estaban las bacterias gram negativas, y dentro de este grupo la bacteria E. coli representando el 5%. Sin embargo, la paciente, ¿no? No están tan frecuentemente, pero sí pueden debutar en el embarazo. Y la mortalidad de la anemia plástica asociada al embarazo es de un 20 a 60%. Sin embargo, puede agravarse esta enfermedad durante el embarazo. Y existen en la gestación niveles incrementados de la lactogeno placentaria y la eritropoyetina. Estos dos, cuando se van a elevar, van a producir un efecto estimulante en la hematopoiesis, y los estrógenos van a suprimir lo que es la médula ósea. Ahora, en los mayores riesgos de la mujer que presenta gestación con anemia plásica van a ser las hemorragias, la infección, porque esto podría condicionar a que el feto podría sufrir restricción de crecimiento. Puede también provocar una muerte fetal, alteraciones de la vasculatura placentaria, incluso puede presentar preeclampsia, el aborto, y lo que está asociado en este caso es el nacimiento pretérmino, ya que la paciente dio luz a las 35 semanas, lo que se vendría a definir como un nacimiento prematuro del bebé. Eh, en la terapia para esta, normalmente si la mujer no es gestante, se puede hacer un trasplante de la médula ósea, pero si en las mujeres
es gestante, no es recomendable el trasplante de la médula ósea debido a la intensa inmunosupresión que esta presenta. Lo que es recomendable es dar terapia de soporte transfusional según los elementos deficitarios que ella pudiera tener. Eso sería en cuanto al caso clínico, doctora. A ver, muy bien. Vamos a un rato revisar el caso clínico. ¿Podrías retroceder tus diapositivas? Entonces tiene 22 años, ¿no? Ningún antecedente de importancia. Nada. No, doctora. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver los integrantes del grupo. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Quiero copiar sus nombres. Ay, sí que no veo. A ver. Apasa, Vilcapasa, a ver. Ya, a ver, pasaremos las diapositivas al ver la evolución de la primera. A ver, Apasa, Vilcapasa, por favor, que si nos podrías explicar acá acude a las 23 a 24 semanas, ¿no? De gestación. Y porque presenta fiebre, náuseas y vómitos. Acá está el hemograma. ¿Nos podrías decir qué encuentras en este hemograma? En el hemograma. Sí, doctora, en la hemoglobina se encuentra disminuido, ¿no? De 6.1 y el hematocrito también a 17.6 y plaquetas a 13.000. Sí. Sería una plaquetopenia severa, ¿no? Ya que es menos de 20.000. Ya, ¿y eso cómo se llama? No tiene recuento de leucocitos, ¿no? Acá. No, doctora. No tiene. Pero acá en el ingreso al instituto tiene otro hemograma. A ver, ese mejor, interprétanos ese hemograma y qué te parece. ¿Al ingreso? Sí, Ya. al ingreso. Tiene una hemoglobina de 8.9, tiene una hemoglobina entre moderado y severo, ¿no? De 8,9. Ya. De las plaquetas a 10.000 sería severo, una trombocitopenia severa. Ya, y los leucocitos. Leucocitos, disculpa. También disminuida, ¿no? Una leucopenia. Tiene 2.920. Sí. Entonces, en conclusión, ¿qué encontramos en el hemograma? Una anemia severa con trombocitopenia y leucocitopenia. ¿Y eso cómo se llama? Todas las series están bajas, claro. Una pancitopenia. Claro, es una pancitopenia, ya. Entonces tenemos una pancitopenia. La paciente es ingresada, es gestante, ingresa al instituto para su hospitalización por pancitopenia, ¿no? Esa es la razón por la que la hospitaliza. A ver, pasemos la siguiente diapositiva. Ya, a ver, Harold, ¿nos podrías indicar cómo le hacen qué exámenes le hacen y cómo concluyen que tiene una anemia plástica? Harold. ¿Está Harold? Harold Guzmán, Delgado. Doctora, lo botó el sistema. Ya. Entonces lo esperaremos. Doctora, disculpe, no le he escuchado nada, me botó el sistema. Quería saber cómo es una paciente que ingresa por pancitopenia para estudio y quiero que nos expliques cómo llegan a la conclusión de que tiene una anemia plástica.
Doctora, la paciente le hace una biopsia donde confirman la plaquetopenia y en el resultado observan que hay algunas células maduras, ¿no? Y mencionan que hay un infiltrado de las células hematopoyéticas. Eso dice la biopsia. Sí, doctora, encuentran células maduras al menos del A 10%. ver, en la siguiente diapositiva, por favor, creo que ahí está la biopsia. Sí, doctora, como se puede Eso ver no en muestra en la sí, biopsia, ausencia de plaquetas, algunas células maduras y no logro ver qué más dice. dice que hay una ausencia de células hematopoyéticas y las cuales han sido reemplazadas por células reticulares, doctora. Ah, sí, dice que han sido reemplazadas. Acá vemos el dibujo, este es una médula ósea y acá hay bastante grasa. Se ve bastante grasa y eso dice en la biopsia, ¿no? Que ha sido reemplazada la hematopoiesis normal por células reticulares, fibroblastos y adipocitos. Y hay ausencia de, bueno, de células hematopoyéticas. Eso acá dice en el aspirado, que me imagino que debe ser. ¿Y en la biopsia indican qué porcentaje de celularidad hay o no? Indica que al 10%, doctora. Ya. Ah, aquí está. 10% de los campos observados tienen células linfoides. Entonces, acá como podemos ver, parece que le han hecho un aspirado y también una biopsia, porque el diagnóstico definitivo de una anemia plástica se hace con biopsia de hueso. Y ahí lo que indican es que hay una celularidad, lo que yo entiendo, menos del 10% de la hematopoiesis. Y ella tiene 22 años, es joven. Debería tener siquiera el 80-90% de celularidad. Entonces, con esto ellos concluyen que ha tenido una anemia plástica y obviamente recibe soporte transfusional y tiene a su bebé. Lo que les quería preguntar después, ¿cómo ha sido la evolución de la paciente? Después tuvo a su bebé. ¿Qué más? ¿Cuál es su...? Doctora, después, 2 meses después, la paciente presentó un síndrome anémico severo, ¿no? Donde en la biometría su hemoglobina también seguía baja, su hematocrito seguía con la pancitopenia. Entonces, se le realizó una transfusión y se manejó con prednisona, ¿no? Y luego en la biometría nueva hemática de control mostró un mejoramiento, doctora. Esto es ya 2 meses después de que salió después de que dio a luz, Sí, sin que le dieran ningún tratamiento, solo prednisona. sí, doctorita. Y o sea, al final no le hicieron trasplante de médula ósea. Eso Solo, dice, solo la refirieron al centro de trasplante para iniciar el protocolo. pero no le hicieron. No saben si le hicieron. No, doctorita, no lo señala en el artículo. Ya, lo que pasa es que hemos observado raros casos de anemia plástica severa durante la gestación. O sea, hay pacientes que la aplasia se origina o se presenta en la gestación. Y después de que dan a luz, tienen un parto eutóxico, distóxico, se recupera la hematopoiesis sin que se les dé ningún tratamiento. A veces se les da corticoides, ciclosporina, pero se recupera. Y a esa hora no se tiene bien claro cuál es el mecanismo por el cual hacen anemia plástica solo en la gestación y después su hematopoiesis se normaliza, ¿no? Parece que eso es lo que ha pasado con la paciente, porque acá veo que tenía ya 10,7 de hemoglobina, 66,000 plaquetas y 3,000 leucocitos, o sea, ya estaba mejorando de las 10,000 que tenía, ¿no? Eso es lo que entiendo. Ahí nomás acaban, no dicen nada más sobre el caso. No, doctora, No solo hacen una menciona sobre la evolución, referencia. no hacen una evolución mayor, ¿no? No dicen qué pasó en 6 meses, 8, 10, no, nada. Ujú.
Es una de las causas de cuando revisemos anemia plástica que van a hacer sus compañeros, es pues la presencia de estos cuadros asociados a la gestación y que después se recuperan, ¿no? A ver, sigamos entonces, sigamos. Chicos, y después van a hacer la revisión del tema después de esto. Ahora van a presentar un caso de anemia por enfermedad crónica. ¿Sí? Mm, Doctora, no. Vamos a revisar anemia por enfermedades crónicas y anemia plástica y finalmente la revisión del artículo. Ay, ya, está bien. Ya, doctora. Entonces, continuando con la exposición, yo les voy a revisar el tema de anemia de enfermedades crónicas o anemia de la inflamación. Esta se ha denominado así porque va a estar asociada a procesos inflamatorios crónicos, infecciones, neoplasias y situaciones de daño tisular. Es importante saber que la anemia de las enfermedades crónicas o anemia de la inflamación es la segunda causa de anemia más frecuente a nivel mundial y la más habitual entre los pacientes hospitalizados, particularmente en pacientes ancianos. Entonces, va a representar 1/3 de las anemias hospitalarias. Ahora, la anemia de las enfermedades crónicas se va a caracterizar porque esta va a presentar una acidemia baja y ferritina alta. Siguiente, por favor. Entonces, la etiología más frecuente al ver que esta está asociada a enfermedades autoinmunes, infecciones, neoplasias, vamos a tener estas principalmente como enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal, tiroiditis o hepatitis. Infecciones tales como ya sea un paciente con tuberculosis, VIH, abscesos o aquel paciente que presente abscesos pulmonares u osteomielitis, neoplasias malignas como el carcinoma, los mielomas, el sarcoma. Y también es importante no solo sospechar en estos 3 grupos de enfermedades, sino también en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes con envejecimiento u obesidad. Siguiente, por favor. Hablando de la fisiopatología dentro de las anemias por enfermedades crónicas, nosotros tenemos que reconocer 3 procesos fisiopatológicos muy importantes. Ahora, estos procesos fisiopatológicos son principalmente consecuencia ya sea de la infección, de la inflamación o de la neoplasia, ya que estos van a estimular la liberación de citocinas inflamatorias. Entonces, ¿qué procesos fisiopatológicos se va a revisar o tenemos que conocer en esta patología? Primero, la disminución en la absorción de hierro, la reducción de la eritropoiesis y la inadecuada producción de la eritropoyetina. En los siguientes esquemas, siguiente por favor, les voy a explicar más detallado estos 3 procesos. Ya. Entonces, nosotros hemos revisado la clase anterior lo que es el metabolismo del hierro, pero para hacer un repaso, normalmente nosotros sabemos que el hierro disponible en el organismo para ser utilizado por los eritroblastos en la síntesis de la hemoglobina, sabemos que provienen de 3 fuentes. Una pequeña parte de esta va a provenir de la absorción duodenal del hierro de los alimentos, 1 a 2 miligramos por día. Otra proviene del hierro almacenado en el hígado y el hierro liberado por los macrófagos, provenientes del metabolismo de los hematíes. Entonces, el hierro intracelular del eritrocito, el hígado y el macrófago pasa a la circulación general a través de una proteína transportadora como es la ferroportina. Entonces, y desde ahí es oxidado a hierro férrico. Como sabemos, nosotros para que el hierro pueda ingresar al enterócito tiene que pasar del estado férrico al estado ferroso por lo que es la enzima por el transportador de metales divalentes tipo 1. Entonces, una vez que el hierro es transportado por la ferroportina, entonces este nuevamente tiene que pasar a su estado férrico por la efestina. La efestina está en la membrana duodenal o ya sea por la ceruloplasmina que se va a encontrar en la circulación sanguínea. Entonces, para su transporte para que éste pueda ser transportado por la transferrina.
Entonces, la transferrina saturada que va a pasar al citoplasma perdón, la transferrina saturada con 2 átomos de hierro se une al receptor tipo 1 de la transferrina de la membrana de las células de los tejidos periféricos, así como de los eritroblastos. Entonces, como vemos en la imagen, estos van a pasar al citoplasma por endocitosis. En el caso del eritroblasto. Ahora, en el macrófago, el hierro entra a través del receptor de transferrina TFR1, tipo 1, y sabemos también que el hierro es almacenado en forma de ferritina. Ahora, eso es recordando lo que hicimos la clase anterior. Ahora, en la anemia de enfermedad por enfermedad crónica es importante saber que la hepcidina es la principal proteína implicada en la regulación del hierro, ya que la hepcidina se produce fundamentalmente por el hígado y su función de esta es unirse a la ferroportina, promoviendo ya sea su degradación. Entonces, en esta patología, la hepcidina que va a causar va a bloquear a la Ya volverá. ya vaya a continuar, me sacó el sistema, doctora. Sí, te ves quedado en la hepcidina. Creo que me quedé en La ferroportina y su relación con la hepcidina. ya. Estaba explicándoles que esta se produce fundamentalmente por el hígado. ¿Y qué es lo que pasa en la anemia por enfermedades crónicas? La hepcidina bloquea la ferroportina, entonces de esta manera es que va a impedir la liberación del hierro. El plasma, ya sea tanto del eritrocito como del macrófago, produciendo así lo que es la hiposideremia, que es lo característico de esta patología, y a la disminución del aporte de hierro a los eritrocitos. Entonces, por otra parte, es importante saber que la síntesis de la hepcidina va a estar regulada por 4 factores. Uno es el estatus de hierro, el grado de anemia, la hipoxia y la inflamación. Entonces, la inflamación, que es una de las causas, una de las etiologías principales en esta patología, causa la liberación de lo que es la interleucina 6, que ésta se une a su receptor de membrana. De esta manera va a estimular la expresión de la hepcidina a través de un activador de la transcripción, que en este caso vendría a ser el STAT3. Entonces, esto que va a generar va a aumentar la transcripción de la hepcidina. Esta, al aumentar la transcripción de la hepcidina, va a degradar la ferroportina, bloqueándose así la absorción del hierro intestinal y quedando secuestrado en el hierro, secuestrado este hierro en el macrófago. Entonces, eso es en cuanto al papel que cumple la hepcidina en la fisiopatología de las enfermedades, de la anemia por enfermedades crónicas. En el siguiente cuadro, les voy a explicar acerca del segundo mecanismo, que es la reducción de la eritropoiesis. Esta se va a deber principalmente a que hay una alteración en la proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides. Esto se va a deber principalmente a la acción del interferón gamma, así como la interleucina tipo 1, el factor de necrosis tumoral tipo alfa y la alfa-1 antitripsina. De estos, quien es más potente en alterar la proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides va a ser el interferón gamma. Esta va a inducir con mayor
potencia lo que es la apoptosis, va a disminuir la expresión de otros factores de crecimiento como es el factor de la célula madre. Ahora, hablando del tercer mecanismo, que es la disminución de la supervivencia de los hematíes, esta se va a deber a una diseritropoiesis, ya sea un daño eritrocitario como es la hemólisis o a un aumento de la eritrofagocitosis. Así también en este tercer mecanismo, quien es más potente al inducir estas tres consecuencias a diferencia del segundo mecanismo, es el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, este tiene mayor efecto en este mecanismo. Ahora, entonces, en conclusión, podemos decir que la base fisiopatológica de la anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria es la inflamación crónica. Entonces, ya sea una inflamación o una infección o una neoplasia, esto va a estimular a las células inflamatorias, haciendo que éstas estimulen a su vez o aumenten la liberación de citocinas inflamatorias, como es la interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Entonces, ¿qué genera? Que éstas se dirijan a la médula ósea, bloqueando la eritropoiesis. De igual manera, se van a dirigir a los riñones, bloqueando la producción de lo que es la eritropoyetina. Ahora, de igual manera, estos tres van a liberar lo que es la liberación de la interleucina 6 y la interleucina tipo 1B, como vimos, en que cumplen en el rol principal de la epsidina. Entonces, esto estimula el hígado para que ésta pueda producir mayor epsidina. Entonces, esta epsidina lo que va a generar va a bloquear la ferroportina. Entonces, de esta manera también que se bloquea y disminuye la absorción de hierro en estos pacientes. Entonces, algo característico que vamos a encontrar en estos pacientes es la elevación de la epsidina, la elevación de la lactoferrina o la elevación de la ferritina. Estos se elevan porque son marcadores inflamatorios de fase aguda. Siguiente, por favor. Respecto a la clínica, nosotros vamos a ver que estos pacientes por lo general cursan asintomáticos, o si la clínica que van a presentar estos se va a deber a la patología probablemente ya sea por la enfermedad de fondo que estos presenten. Entonces, pasando al diagnóstico, para realizar el diagnóstico nosotros tenemos que medir los biomarcadores, ya sea del perfil del hierro o los marcadores hemato, no recuerdo, ya. Pero para el diagnóstico nosotros, como vemos aquí en la diapositiva, clínicamente la anemia por enfermedad crónica está asociada a un cuadro de base. La anemia es leve a moderada en estos pacientes, es normocítica, normocrómica o regenerativa. El diagnóstico se da principalmente por la alteración del metabolismo del hierro. Entonces, frente a esta anemia, a la anemia de la inflamación, generalmente al ser esta moderada, va a cursar con cifras de hemoglobina que van a tener un entorno de 10 gramos por decilitro. Desde el punto de vista morfológico, nosotros tenemos que aprender a diferenciar esta anemia porque es una anemia normocítica, normocrómica cuando es moderada, e incluso puede llegar a una anemia microcítica hipocrómica cuando esta es más grave. Entonces, los parámetros hematimétricos y el metabolismo del hierro son fundamentales para nosotros para que podamos establecer este diagnóstico. ¿De qué parámetros hematimétricos estamos hablando? Entonces, o del metabolismo del hierro, como es la ferritina en estos pacientes sérica, va a estar aumentada. El hierro sérico se encuentra bajo. Lo que es el volumen corpuscular medio en estos pacientes están normales o bajos, el hierro sérico está disminuido, quiere decir menor a 60 unidades, a 60 microgramos por decilitro. La capacidad total de fijación del hierro de igual manera va a estar disminuida, entonces lo que quiere decir menor a 250
microgramos por decilitro. El índice de saturación de la transferrina en estos pacientes puede estar normal o disminuido, menor al 20%. El receptor soluble de transferrina, de igual manera, se encuentra disminuido, está menor a 1. Ahora, y lo que es la electroforesis de la hemoglobina va a estar normal. Siguiente, por favor. Ahí está. Esto es lo que les explicaba respecto a los parámetros hematimétricos o el metabolismo del hierro. Entonces, vamos a ver que a diferencia de la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica, la anemia de las enfermedades crónicas se va a diferenciar porque el volumen corpuscular medio está normal o disminuido. El receptor soluble de transferrina, de igual manera en esto, a diferencia de la deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica, va a estar normal o disminuida. Entonces, estos dos parámetros nos ayudan a hacer una diferenciación de una anemia por enfermedades crónicas de una anemia ferropénica. Siguiente. Siguiente, por favor. Creo que no te escucha. Uh-huh. Entonces, repasando para hacer nosotros el diagnóstico en este tipo de anemia por enfermedades crónicas, principalmente el hierro sérico está disminuido, la transferrina puede estar normal, la saturación de transferrina está disminuida, la ferritina sérica está normal o aumentada y el receptor soluble de transferrina puede estar normal o disminuido a diferencia de en una anemia ferropénica, que va a estar aumentada el receptor soluble de transferrina. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla del tratamiento que nosotros tenemos que seguir. Doctora, ¿esperamos o continúa? Continúa nomás. Ya. Entonces, para que nosotros podamos realizar el tratamiento en estos pacientes, el tratamiento de elección es el tratamiento de la enfermedad subyacente. Entonces, está contraindicado en estos pacientes realizar el tratamiento con lo que es hierro, porque este puede agravar el atrapamiento de hierro en los depósitos, pero sin embargo hay algunas excepciones. La primera sería que el paciente curse con un proceso crónico como una ferropenia, ya sea por sangrado, traumas, un accidente u otros factores. Entonces, en estos casos se tiene que primero, antes que nosotros realicemos el tratamiento con hierro, confirmar el déficit de este hierro. Entonces, quiere decir que los niveles de ferritina sérica tienen que estar entre 30 a 100 nanogramos por ml antes de iniciar el tratamiento. Entonces, esa es una primera excepción. Ahora, en los pacientes, segunda, es que en los pacientes no está indicado este tratamiento con hierro, salvo que estos tengan una anemia severa muy sintomática. Entonces, quiere decir que aquellos pacientes con anemia severa sintomática que precisen transfusiones frecuentes o que tengan bajos niveles de eritropoyetina sérica, en estos pacientes también se puede indicar el uso de lo que es la eritropoyetina humana recombinante a dosis de 100 a 150 unidades por kilo de peso, ya sea por vía subcutánea o por vía intravenosa, 3 veces por semana, que es lo que indica en la revisión bibliográfica que hice. Ahora, esto, bueno, se sustituye o bueno, se emplea lo que es la eritropoyetina humana recombinante para evitar las transfusiones en estos pacientes. Otras indicaciones de lo que es la eritropoyetina humana recombinante podría estar indicado en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes que presenten anemia del cáncer, que estos pacientes reciban quimioterapia o que requieran transfusión también.
Ahora, en cuanto a los pacientes con diálisis crónico, trasplante renal, se tiene que darse suplementos de hierro en estos pacientes, como es la eritropoyetina humana recombinante, como he mencionado. Ahora, en caso de que nosotros vayamos a emplear un tratamiento con hierro, aparte del tratamiento de la enfermedad subyacente, que es el tratamiento ideal en estos pacientes, el hierro por vía intravenosa, como es el hierro sacarosa de 100 miligramos por 8 diálisis sucesivas, un total de 1 gramo. Y la dosis de hierro por vía oral en prediálisis o en diálisis peritoneal, como es el sulfato ferroso, a dosis de 200 miligramos de hierro elemental por día. Eso vendría a ser, doctor, en cuanto a la revisión de anemia por enfermedades crónicas. Ya, muy bien. A ver, chicos, ¿hasta acá tienen alguna pregunta para su compañera? No hay ninguna pregunta. Doctor, algo también que quería aportar y bueno, recalcar es la acción de las citocinas inflamatorias en esta patología, como es la interleucina 6, que va a incrementar la transcripción de la hepcidina, que vimos, también va a inducir la transcripción de la ferritina, lo que es el factor de necrosis tumoral tipo alfa, disminuye lo que es la vida media de los hematíes y inhibe la producción de la eritropoyetina. Entonces, tenemos citocinas inflamatorias que cumplen un rol importante, 5 principalmente, como es la interleucina 6, el interferón tipo gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 10 también. Eso me faltaba recalcar. Ya. Entonces, creo que acá este tipo de anemia, pues está bien explicar la fisiopatología que tiene que ver con la producción de citoquinas, ¿no? Sobre todo la interleuquina 6, que va a ser la encargada de incrementar la producción de hepcidina. Y todos los mecanismos que ya nos ha explicado su compañera. Bueno, sospechamos de esta anemia por enfermedad crónica, pues en pacientes que tengan antecedentes de enfermedades inflamatorias, infecciosas, oncológicas, y en los que tengamos pues un perfil de hierro en los parámetros que nos ha explicado. Si es, por ejemplo, una anemia pues por un proceso infeccioso, digamos una neumonía, lo que solemos hacer es esperar, ¿no? Que mejore el cuadro infeccioso y la hemoglobina mejora también. Después, si son procesos, digamos, inflamatorios crónicos como una artritis reumatoidea, ahí vamos a tener que usar pues eritropoyetina, ¿no? Y de repente suplementos de hierro. Pero digamos, si son anemias por procesos inflamatorios, una sepsis, neumonías, infecciones urinarias, etcétera, en ese caso, pues una vez superado el proceso infeccioso, la hemoglobina también se suele recuperar. Bueno, creo que no hay preguntas. Pasaremos al siguiente tema. Pasamos entonces, ya anemias aplásicas, entonces vamos a ver. Sí. Siguiente, por favor. Ya. Para hablar de anemias aplásicas, primero tenemos que saber qué es una insuficiencia medular. Estas constituyen un grupo heterogéneo de las enfermedades que se caracterizan por el fracaso de la función hematopoyética, lo cual causa una inadecuada producción de los hematíes, leucocitos y o plaquetas. Siguiente. Ya. Estas pueden ser de dos tipos, o cualitativas o cuantitativas. Dentro de las cualitativas, estas se dan por una hematopoiesis anómala, puede ser por una displasia medular, lo que afectan a una, a dos o hasta tres líneas hematopoyéticas, dando así la monocitopenia, la bicitopenia y la pancitopenia. Y después también tenemos lo que son las cuantitativas, que estas se dan por una disminución de la hematopoiesis. Dentro de esas está la hipoplasia y la plasia medular. Acá vemos un cuadrito donde las clasifican en adquiridas y congénitas. La plasia medular estaría en las insuficiencias medulares globales adquiridas. Siguiente. Ya. La plasia medular adquirida o
anemia plásica es una insuficiencia medular cuantitativa que afecta en mayor o menor medida a las tres series hematopoyéticas. Dentro de su etiología tenemos que más del 70% es idiopática y el 30% pueden ser secundarias. También se puede dar por radiaciones ionizantes como dosis altas o en pequeñas dosis de forma prolongada. También se puede dar por fármacos que pueden ser de forma dependiente de dosis y del tiempo o independiente de su dosis. Productos químicos como derivados del benceno y algunos insecticidas, como virus que pueden ser hepatopros primarios como el hepatitis no A, la no B y la no C. Y también se puede dar con otros virus como es el VIH, el Epstein-Barr virus y el herpes virus 6. Siguiente. Ya dentro de su patogenia, sea cual sea cualquiera sea su etiología, el daño medular se va a producir por estos dos mecanismos. El primer mecanismo vendría a ser el autoinmune. Hay un ataque al tejido hematopoyético que se atribuye a los linfocitos T autorreactivos del propio paciente. Después, la anemia plástica ha demostrado una disminución de linfocitos T reguladores como son el CD4, el CD25 y el FOXP3 y un aumento de linfocitos T citotóxicos activados. Estos últimos sufren una expansión oligoclonal y producen un interferón gamma y un factor de necrosis tumoral alfa, que solo se inhiben en el crecimiento de los progenitores hematopoyéticos, sino que además inducen su muerte programada o apoptosis mediada por el FAS. Siguiente. Y el otro mecanismo es el tóxico. Este se da por una lesión directa sobre las células progenitoras hematopoyéticas que determina la disminución o ausencia de estas mismas. Este mecanismo es el responsable de las anemias aplásicas en minoría de casos. En cualquiera de los dos casos, el resultado final es la función defectuosa de compartimiento de células progenitoras, es la falta de la producción de células sanguíneas y el establecimiento del síndrome de la insuficiencia. Siguiente. La insuficiencia medular. En cuanto a las características clínicas que se va a presentar, al inicio de la enfermedad pueden ser lentamente progresivos o agudos, o si no puede estar con síntomas y signos que van a ser dependientes del síndrome de insuficiencia medular, como por ejemplo el cansancio, la disnea de esfuerzo, mareos y palidez secundarias a la anemia. También puede existir una especial susceptibilidad a infecciones graves, por ejemplo, neumonías o sepsis, que esto se va a iniciarse principalmente en la boca y la faringe. También van a existir síntomas secundarios a la neutropenia, que van a tener tendencia a hemorragias mucocutáneas, el cual puede existir epistaxis, gingivorragias, metrorragias, púrpura, equimosis, que van a ser provocados todo esto por la trombopenia. Siguiente. En la exploración física, aparte de los hallazgos que se han mencionado anteriormente, la característica van a ser la ausencia de adenopatías. La presencia... Le botó el sistema a mi compañera. ¿Continúo? Esperamos un ratito. Ya. Ya. Continuando, como dije, que la principal característica va a ser la ausencia de adenopatías. Además que van a existir púrpura en la cavidad oral o de hemorragias en el fondo de ojo, que va a estar asociado a recuentos bajos de plaqueta y eso puede orientar a un peligro de hemorragia en el sistema nervioso central. Siguiente.
Eh, Primeramente vamos a hablar del primer tratamiento específico, que es el trasplante de médula ósea halogénico, que básicamente consiste en que la infusión de la célula, eh, la infusión de células va a consistir en la infusión de células progenitoras hematopoyéticas del donante, que va a ser precedida de lo que es la administración de un régimen de preparación, que este va a ser la ciclofosfamida, con lo que es el ATG, que si mal no recuerdo era... no me recuerdo ahorita, pero ahorita. Y vamos a tener inconvenientes, pero tenemos que recordar que este tratamiento es principalmente para los pacientes que sean menores de 40 años, con lo que es una aplasia medular adquirida grave o muy grave y que dispongan de un hermano que tenga el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 idéntico. Este es el tratamiento más recomendable para los pacientes, ya que tiene una probabilidad de curación alta del 70 a 90%, una supervivencia a largo plazo del 80 a 90% y tiene bastantes ventajas respecto al tratamiento de inmunosupresión, que esto va a ser una menor incidencia de recaídas, una menor incidencia de episodios clonales a largo plazo, ya que se ha visto que en estos pacientes pueden terminar desarrollando lo que es un síndrome mielodisplásico, una leucemia aguda mieloblástica, también lo que es una hemoglobinuria paroxística nocturna y alteraciones cromosómicas, pero también presenta desventajas, por ejemplo, que no presenta la disponibilidad de un hermano básicamente que tenga el complejo de inmunocompatibilidad tipo 1 idéntico. Se ha visto que es en menos de 30% de los casos, una probabilidad de fallo o rechazo del injerto y el desarrollo de lo que vendría a ser una enfermedad del injerto contra el receptor, que son básicamente los inconvenientes que tenemos, que es uno de los principales inconvenientes, en las cuales tenemos lo que es el fallo o rechazo del injerto, que es el más frecuente en los pacientes sensibles por transfusiones múltiples. Esta enfermedad del injerto contra el receptor es básicamente una complicación con alta mortalidad, que es provocada por los linfocitos del donante, que reconocen como extraños a lo que es el receptor y atacan a lo que es el receptor, es el paciente que recibe, y atacan sus tejidos. Otro inconveniente principal es que el paciente puede presentar infecciones. Esto es debido a la neutropenia que presenta el paciente, y va a haber factores que favorecen. Uno es la edad del paciente para que soporte lo que es la operación, el trasplante. Otro, que el menor intervalo diagnóstico al trasplante, el menor número de transfusiones pre-trasplante, el menor número de infecciones, la irradiación de los hemoderivados recibidos pre-trasplante, la ausencia de tratamiento inmunosupresor previo, la identidad del sexo de donante-receptor y el acondicionamiento sin lo que es la irradiación corporal total. Siguiente. Ya, gracias. El tratamiento inmunosupresor es la segunda a tomar, que este va a estar dado por lo que es, el ATG, aciglobulina antitimocítica, más lo que es la ciclosporina A. Este tratamiento es el de elección cuando el paciente tiene más de 40 años, con lo que es una aplasia medular adquirida grave o muy grave, y para los pacientes que son menores de 40 años, que también tienen una aplasia medular adquirida grave o muy grave y no dispongan de lo que es un hermano que tenga lo que es el HLA idéntico. La combinación consiste básicamente en lo que es la globulina antitimocítica de conejo de caballo por 4 a 5 días, según el tipo que consideremos, y más lo que es la ciclosporina A durante 12 a 24 meses. Esta tiene una probabilidad de respuesta del 40 a 90%, y tiene factores, y los principales factores favorables va a ser la edad del paciente, el intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento y el menor número de transfusiones pre-trasplante, pero este presenta desventajas que básicamente hacen de que el trasplante sea la mejor opción en sí para el paciente, que es que el paciente puede presentar mayor incidencia de recaídas y mayor incidencia de eventos clonales a largo plazo, lo que vendría a ser el síndrome mielodisplásico, que el paciente desarrolle una leucemia o lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna y alteraciones cromosómicas.
Pero cuando estas opciones no son viables o fracasan, podemos tener otras alternativas terapéuticas, que podría ser la ciclosporina A más andrógenos, entre esos andrógenos como la oximetalona y lo que es el danazol. Otros fármacos inmunosupresores, principalmente lo que es el trombopag. También lo que vendría a ser el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que básicamente va a ser un trasplante de médula ósea de un donante no emparentado. Otros que son los autotransplantes, que se basan en la probabilidad teórica de recolectar los suficientes progenitores hematopoyéticos que se presenten en sangre periférica durante una fase de respuesta al tratamiento inmunosupresor y emplearlos si el paciente presenta una recaída posterior y que el paciente reciba tratamiento únicamente de soporte. Siguiente. Entonces, para ello se presenta lo que es un algoritmo, que básicamente sería una guía para el enfoque global del tratamiento de lo que es la aplasia medular adquirida, que se va a dividir, que lo podemos dividir al paciente en menos grave y los pacientes grave y muy grave. En los menos graves vemos si requiere transfusiones, si presenta infecciones graves o repetitivas, y según ello vemos, si no presenta, podemos darle lo que es la ciclosporina A más andrógenos y darle tratamiento de soporte si es necesario. Y si presenta esto, vamos a poder tomar la opción de lo que es un tratamiento inmunosupresor. En el caso de los graves, tenemos que considerar si el paciente es menor o mayor de 40 años. Si es menor de 40 años, buscamos la posibilidad de encontrar un hermano que tenga HLA idéntico, y si es así, realizar el trasplante. Y si no, empezamos con lo que son las terapias de inmunosupresión. Damos lo que es el primer bloque, la primera parte que hemos visto, lo que es la ciclosporina A, más lo que es la globulina antiquimosítica. Y si presenta respuesta, continuamos con eso. Y si no, vemos las distintas opciones de tratamiento que ya hemos hablado, y para ello vamos a ver distintos factores. Para ello es la gravedad de lo que es la aplasia medular adquirida, el requerimiento de transfusiones e infecciones, la edad del paciente, la disponibilidad del hermano y lo que es la respuesta al tratamiento inmunosupresor. Y tenemos que tomar muy en cuenta de que sea cual fuera la alternativa empleada, es muy importante iniciar el tratamiento lo antes posible tras el diagnóstico, porque influye mucho en lo que es la respuesta y la supervivencia del paciente. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, en cuanto a la anemia de Fanconi, bueno, este es el fallo medular hereditario más frecuente, ¿no? Que está caracterizado por la pancitopenia, la predisposición al desarrollo de enfermedades malignas y la presencia de malformaciones congénitas, ¿no? En cuanto a la patogenia, patogenéticamente se caracteriza, ¿no?, por un defecto en la reparación del ADN, lo que va a favorecer, ¿no?, el desarrollo de malformaciones congénitas, la inestabilidad genómica, con tendencia, ¿no?, a la muerte celular aumentada, incluyendo, ¿no?, el fallo medular, y la sensibilidad excesiva, ¿no?, a tóxicos y la tendencia a tumores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, se produce, esto se va a producir por mutaciones en diversos genes, ¿no? Como son el FANCA, que es en su mayor porcentaje de un 60 a un 65%, el FANCC de un 10 a un 15% y el FANCG de un 10%, ¿no? Aunque también, ¿no?, la herencia suele ser autosómica recesiva y también pueden existir casos autosómicos dominantes, ¿no?, recesivos ligados al X, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de un caso por cada 100.000 a 250.000 nacimientos, ¿no? Pero, sin embargo, también la presencia de individuos heterocigotos puede alcanzar, ¿no?, de un 0.3 a 1%, ¿no? En cuanto a la clínica, bueno, se presentan malformaciones congénitas en un 60 a un 75%, ¿no?, que van a afectar a estos pacientes, como son las afectaciones cutáneas, ¿no?, como una hiperpigmentación, manchas en café con leche, esqueléticas como la hipoplasia del dedo pulgar o del radio, la micrognatia, una espina bífida o anomalías vertebrales, ¿no? Retraso de crecimiento también en mayor porcentaje. Gonadales como el micropene, la atrofia testicular, un útero bicorne o la hipoplasia vaginal uterina, ¿no? Renales como el riñón en herradura. Y neurológicas como una microcefalia, hidrocefalia, un retraso mental, ¿no? Oculares como la microftalmia, el hipertelorismo, y puede haber afectaciones digestivas y cardíacas, ¿no? Pero, sin embargo, el fenotipo es muy variable, ¿no? Y hasta un 25% de los casos no presentan ninguna malformación, ¿no? Otra presentación clínica vendría a ser la insuficiencia medular, que va a debutar, ¿no?, entre los 2 a los 10 años, ¿no? Pero también suelen haber casos tardíos,
incluso en los adultos, ¿no? Entonces, a los 40 años se estima que ya aproximadamente el 90% de los pacientes habrán desarrollado, ¿no?, algún grado de fallo medular, ¿no? Entonces, las citopenias van a ser de intensidad variable y un curso progresivo, ¿no? Y es frecuente que la trombocitopenia sea la citopenia inicial, ¿no? Otra presentación clínica vendría a ser el aumento de las incidencias de neoplasias, ¿no? Bueno, esta incidencia de leucemias, la incidencia de leucemias agudas y de síndromes mielodisplásicos de 700 a 6.000 veces esto mayor, ¿no?, en la población en general. Y a los 50 años, un 40% de los pacientes ya han desarrollado el síndrome mielodisplásico, ¿no? También otra presentación vendría a ser muy frecuente los tumores epidermoides de cabeza y cuello, ¿no? También tumores digestivos y urológicos, que aproximadamente a los 40 años, la mayoría, en un 28% de los pacientes ya lo han presentado, ¿no? Otra presentación clínica vendría a ser las alteraciones endocrinas, que pueden ser hipofisiarias, alteraciones de crecimiento, tiroideas, adrenales, la diabetes, la dislipidemia, o alteraciones del desarrollo sexual, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, siguiente, se debe descartar, ¿no?, en niños o adultos, en jóvenes o jóvenes, ¿no?, con fallo medular, un síndrome mielodisplásico, con leucemia aguda mieloblástica, con malformaciones congénitas típicas, una toxicidad anormalmente elevada a la quimioterapia, ¿no?, o tumores de cabeza y cuello, ¿no?, sin factores ambientales desencadenantes. Y bueno, también en familiares de pacientes enfermos, ¿no? Entonces, el diagnóstico de confirmación se va a llevar a cabo por estudios citogenéticos de rupturas cromosómicas no espontáneas o inducidas por el dipoxibutano o la mitomicina C, ¿no? Si este test sale positivo, se hacen estudios moleculares de mutaciones en los genes habitualmente afectados, ¿no? Siguiente, por favor. Como se observa en esta imagen, siguiente. Como se observa en esta imagen, son anomalías cromosómicas en la anemia de Fanconi, ¿no? Lo cual es se aprecia en una gran variedad de rupturas, ¿no? O sea, la exposición al dipoxibutano, ¿no?, que sirve para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es preferentemente de médula ósea, va a ser el único tratamiento curativo, ¿no?, y el de elección en el caso de falla medular grave, ¿no?, en síndrome mielodisplásico y en la leucemia aguda o la aparición de alteraciones cromosómicas de alto riesgo, ¿no? Entonces, se debe descartar esta anemia de Fanconi en potenciales donantes familiares, ¿no? Y el trasplante no va a mejorar, ¿no?, algunas manifestaciones de las enfermedades como la predisposición a tumores sólidos, ¿no? O las manifestaciones endocrinas, ¿no? Por el contrario, pueden empeorar estos, ¿no? Entonces, en no candidatos a trasplante se puede utilizar, ¿no?, lo que son los andrógenos, como la oximetolona, el decanoato de nandrolona o el danatrol, ¿no?, que con tenemos un 50% de respuestas, ¿no?, pero suelen ser tardías y dependientes de una terapia continuada, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la disqueratosis congénita, que es mucho más infrecuente que la anemia de Fanconi, se trata de una enfermedad hereditaria que se va a producir por mutaciones de genes, ¿no? Puede ser por el TSK1, por el TERT, ¿no? Estas van a provocar una alteración en la enzima telomerasa. Esta enzima es muy importante, es crucial, ¿no?, para el control de la longitud de los telómeros. Entonces, cuando hay un funcionamiento anormal de la telomerasa, va a producir telómeros cortos y este acortamiento de telómeros va a provocar una alteración en la proliferación celular, ¿no? Y de esta manera va a afectar a los tejidos más proliferativos, como sería la médula ósea, la piel, y va a producir, pues, envejecimiento precoz y una inestabilidad genómica. Respecto a su manifestación clínica, la más frecuente es la anemia plásica y es considerada como la primera causa de muerte. También tiene una predisposición a tumores 11 veces más frecuente, ¿no?, que la población general, siendo más frecuentes los síndromes mielodisplásicos, ¿no?, leucemias agudas, puede presentar el carcinomas escamosos de cabeza y cuello. También presenta con frecuencia las alteraciones somáticas. Podemos encontrar la típica tríada de alteraciones cutáneas, ¿no?, con lesiones hiperpigmentadas, con distrofias ungueales y lesiones leucoplásicas, ¿no?, en las mucosas. Otras causas también pueden ser hepáticas y pulmonares. Por ejemplo, puede provocar una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no?, o un encanecimiento prematuro del pelo o osteoporosis. Siguiente, por favor. El diagnóstico se va a dar por la sospecha del cuadro clínico, ¿no? Y se va a realizar el test de cribado, que sería la medición de los telómeros. Se va a observar que su longitud se va a encontrar por debajo del percentil 10 de la población normal de la misma edad, ¿no? Y por último, sería confirmar con el estudio genético mutacional.
Respecto al tratamiento, el único tratamiento curativo en este caso va a ser el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Pero esto no va a asegurar que haya una disminución de que el paciente pueda presentar a un futuro unas neoplasias epiteliales o problemas hepáticos o pulmonares, ¿no? En caso de que nuestro paciente no sea candidato a realizar, a hacerse un trasplante, entonces podemos usar cierto tipo de andrógenos. Y bueno, la terapia génica sería pues considerado como una opción del futuro. Siguiente, por favor. Respecto a las insuficiencias medulares selectivas, vamos a hablar sobre la serie roja, blanca y plaquetaria, ¿no? En la serie roja, estas enfermedades se van a caracterizar por una disminución aislada de los precursores eritroides, ¿no? Con una anemia intensa, con disminución de reticulocitos y cifras normales de leucocitos y plaquetas, ¿no? Entonces, se va a dividir estas en adquiridas y congénitas. Las adquiridas, también llamadas aplasia pura de serie roja, en la primaria va a ser al menos el 50% de causas idiopáticas, ¿no? En las agudas secundarias puede ser provocado por virus, como el parvovirus B19, virus de inmunodeficiencia adquirida, citomegalovirus, virus de la hepatitis C, virus de Epstein-Barr, rubiola, ¿no? O causado por fármacos como las sulfonamidas, cotrimoxazol, interferón, anticuerpos, antieritropoyetina, y por tóxicos ambientales, ¿no? Como puede ser el benceno, tolueno o insecticidas. En el caso de las crónicas secundarias puede ser por timomas, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, ¿no? O síndromes linfoproliferativos. En el caso de las agudas, la mayoría de estas formas se va a recuperar espontáneamente. En cambio, en los casos crónicos es importante el tratamiento de la enfermedad subyacente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del timoma sería una extirpación del timoma, ¿no? O en caso de que sea un agente autoinmune, entonces podemos usar fármacos inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas. Respecto a la congénita, también se le denomina síndrome de Plaquemine-Diamond y se presenta en los primeros 18 meses de vida con una anemia microcítica hiporregenerativa con ausencia de precursores eritroides, ¿no? De la médula ósea. El 50% de estas anomalías está asociada a anomalías físicas como microcefalia, puede presentar bajo peso, dedo pulgar con 3 falanges, ¿no? También hay una incidencia aumentada en tumores hematológicos o sólidos y el 45% de casos son familiares, ¿no? Con herencia autosómica dominante. Ahora, la patogenia de esta se va a describir porque hay una mutación en genes implicados en la síntesis de ribosomas con activación de la vía del P53. Entonces, las opciones terapéuticas en este caso serían pues los corticoides y el trasplante hematopoyético alogénico, ¿no? Siguiente, por favor. En la serie plaquetaria o megacariocitosis, también se va a dividir en adquirida y congénita. La adquirida puede ser por causa idiopática, tóxico, farmacológicas, víricas, asociadas a enfermedades neoplásicas o inmunes, ¿no? Entonces, el tratamiento también sería con corticoides y inmunosupresores. Y en la congénita encontramos dos: la trombocitopenia con ausencia de radio, síndrome TAR, o trombocitopenia amegacariocítica congénita, ¿no? En esta trombocitopenia amegacariocítica congénita se va a asociar alteraciones en el gen receptor de la trombopoyetina, ¿no? Y su herencia también es autosómica recesiva y no tiene un tratamiento específico, pero el principal tratamiento sería transfusión plaquetaria, ¿no? Y tiene un pronóstico fatal a corto plazo. A diferencia del TAR, que si, por ejemplo, el paciente no produce hemorragias cerebrales en el primer año, el pronóstico es bueno. En la serie blanca, en neutropenias, en las adquiridas, el tratamiento sería la eliminación del NOxa responsable, si es que lo hubiese, ¿no? O el empleo temporal de factor estimulante de colonias o granulocitos. En la congénita vamos a encontrar el síndrome de Kotzmann y el síndrome de Shabon-Diamond, que se presenta con poca frecuencia, ¿no? Siguiente.
Bueno, y finalmente para hablar lo que es en cuanto a la revisión del tema, hemos escogido este artículo, el cual fue publicado en la revista New England Journal Medicine, que tiene por título Anemia plásica, ¿no? El cual fue redactado por el doctor, bueno, el médico John Lin, el cual pertenece al Instituto Nacional del Corazón, el pulmón y también la sangre, ¿no? Nos dice que históricamente, bueno, la primera vez que fue descrita lo que es la anemia plástica fue en 1885, pero el término como tal, anemia plástica, fue originado con Vázquez en 1904. Evidentemente ha habido muchos años de estudio, de búsqueda laboratorial en la cual se ha llegado para llegar a entender lo que es la fisiopatología y por lo tanto orientar a una terapia. Dentro de los cuales muchos síndromes de insuficiencia medular han tenido por etiología ya sean infecciones virales o como también por toxinas, como también mutaciones genéticas ya sean adquiridas o hereditarias. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a definiciones, rápidamente vamos a decir que el término aplásico hace referencia a la incapacidad de la médula para formar tejido sanguíneo. Pero, bueno, históricamente el diagnóstico de anemia plástica se hacía post-mortem, pero la biopsia actualmente, o bueno, el aspirado en sí viene siendo fundamental también para su diagnóstico. Bueno, mencionar que también una médula ósea aparentemente vacía puede ser completamente capaz de formar una hematopoiesis normal o en contraposición que una insuficiencia medular en esta puede ocurrir puede desempeñar sus funciones normalmente, ¿no? Como por ejemplo en lo que es el síndrome mielodisplásico o la hemoglobinuria paroxística nocturna. En cuanto a la fisiopatología, mencionar de que existen tres principales etiologías, tanto sea la primera como el daño físico-químico, la destrucción inmune o también o defectos constitucionales genéticos, ¿no? Que intervienen en la regulación inmunitaria, como también lo que viene siendo el mantenimiento de la integridad celular. Y respecto a las etiologías, es que va orientada al tratamiento, ya sea, por ejemplo, en la destrucción inmunitaria, bueno, se puede utilizar tratamientos como el trasplante de la médula ósea o también la inmunosupresión o el trombopac, ¿no? Que viene siendo un agonista receptor de la trombopoietina. O también, por ejemplo, si la etiología es de daño físico o químico, se puede utilizar lo que vienen siendo los factores de crecimiento hematopoyético, ¿no? Bueno, mencionar también que una de las causas más importantes, como bien ya se mencionó anteriormente, es el daño directo medular, dentro del cual abarca el daño o el daño iatrogénico, ¿no? Estrictamente debido tanto a la quimioterapia, a la radiación, que evidentemente va a depender mucho de la dosis, ¿no? Que normalmente a dosis convencionales, la quimioterapia y radiación no repercuten tanto en los efectos, en el daño medular. A mencionar que el benceno, uno de los solventes económicos, ¿no? Naturales, los cuales en la actualidad vienen siendo un riesgo insignificante, ¿no? Eso es lo que menciona el artículo y que normalmente ahora viene representando solo una pequeña porción de lo que es la etiología en muchos de los países, pero que en países como China sigue siendo un problema importante, el cual va a depender mucho el tiempo de exposición que tienen muchos de los trabajadores a este solvente orgánico, a, en lo que va a repercutir en citopenias más graves o más leves, ¿no? Depende mucho del tiempo de exposición. Bueno, también mencionar que se dice que la insuficiencia medular viene siendo un efecto inmediato y no una consecuencia tardía de la exposición al benceno. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, otra de las etiologías también mencionábamos que vienen siendo los síndromes constitucionales, que muchas veces es típico encontrarlos en la infancia, que generalmente van acompañados de anomalías físicas características o también involucrando muchos de los órganos. Y también los antecedentes familiares repercuten mucho en cuanto al diagnóstico.
La insuficiencia medular como tal es el resultado de mutaciones de la línea germinal con pérdida de función y que generalmente se atribuye son hereditarias. Como también ya se mencionó anteriormente, hay un conjunto de espectros de lesiones genéticas que muchas veces van a disminuir la capacidad del tallo hematopoyético para lo que es la reparación del ADN, tales como la anemia de Fanconi, que vimos que era una de las más comunes, o la diskeratosis congénita, ¿no? En la cual se encuentra involucrado el complejo enzimático telomerasa, ¿no? Generando que hay un acortamiento de los telómeros. Y por otro lado, lo que vienen siendo síndromes que afectan estrictamente a la regulación inmunitaria, como son el CTLA4 o el DADA2, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado tenemos a la anemia plástica inmunitaria, ¿no? Que generalmente viene siendo casi toda anemia, en la cual es esporádica y especialmente cuando es grave y aguda. Pero la base fundamental que se tiene para bueno, sustentar esta teoría inmunitaria es la respuesta a los hemogramas, ¿no? A una gran variedad de terapias inmunosupresoras y la dependencia de recuentos después de la recuperación de los inhibidores de la calcineurina de mantenimiento. Es ahí que las células T citotóxicas juegan un papel importante, ya que estas aparecen activadas funcional y fenotípicamente sesgadas para producir citocinas tipo 1, las cuales van a inducir apoptosis a través de ligandos que pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral, como es el FAS o el FASL, los cuales circulan como oligoclones. Como también mencionar que la hematopoiesis como tal, en referencia al número de células madre, evidentemente también juega un papel importante, ya que muchas veces la anemia plástica se considera como resultado de un déficit profundo en las células madre y progenitoras hematopoyéticos. Ah, es decir, de que la médula muchas veces se encuentra provista de los precursores tanto morfológicos de eritrocitos, granulocitos y plaquetas, así como también ausencia, ¿no? De lo que es la célula CD34, biopsias fijas o citometría de flujo. Las células formadoras de colonias para linajes diferenciados también y las células multipotentes más inmaduras vienen siendo generalmente bajas, ¿no? En su número. Mencionar que los ensayos para medir las células madre funcionales en humanos no son cuantitativos. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado tenemos la clonalidad de las células madre, en la cual se menciona que la hematopoiesis en la anemia plástica es clonal, pero evidentemente este término no está bien definido, ya que el cáncer es clonal porque un tumor se deriva de una célula maligna. La, el término clonal, en referencia a la anemia plástica, se refiere a la presencia de poblaciones que se originan a partir de una célula madre, ¿no? Que muchas veces, bueno, existe también otro término, el cual es la evolución clonal en la anemia plástica, que viene siendo el desarrollo de los síndromes mielodisplásicos o leucemia mieloide aguda, que va a estar caracterizado por aneuploidía, es decir, la alteración en el número de cromosomas, que por lo general va a ser pérdida de todo o parte del cromosoma. Existen mutaciones de clones, los cuales, por ejemplo, el BCOR y el PIGA, que muchas veces van a demostrar o van a evidenciar un pronóstico favorable en cuanto a esta enfermedad, o el DNMTA3A y ASXL1, que van a evidenciar un pronóstico malo, ¿no? Y bueno, como también habla de los telómeros, que evidentemente, así como se ha mencionado en la diskeratosis congénita, mm, muchas veces van a ser extremadamente cortos, que vienen siendo típicos de enfermedades, ¿no? Genéticas de los telómeros como esta, la diskeratosis congénita. Esto es debido al aumento de la demanda mitótica y en un grupo limitado de células madre, que muchas veces en el diagnóstico va a ir correlacionado con los resultados
así como también de la respuesta a la inmunosupresión y la evolución, ya sea síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide aguda. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, en el diagnóstico de la anemia aplásica sigue siendo como básico los exámenes de la médula ósea, ¿no? A través de la biopsia de la médula ósea. Ahora, en el artículo menciona que en el diagnóstico podemos utilizar la insuficiencia de la médula ósea constitucional versus la adquirida. Menciona dos casos, en casos moderados y en casos crónicos. En los casos moderados es muy valioso la detección de aproximadamente 50 genes, ¿no? Que causan una insuficiencia medular. Y en casos crónicos, pues, estos pueden cursar con una pancitopenia, trombocitopenia, una anemia macrocítica, puede haber hay ausencia, ¿no?, de antecedentes familiares, estigmas físicos o alguna evidencia de compromiso de órganos fuera de la médula ósea. Siguiente, por favor. Tenemos el síndrome mielodisplásico hipoplásico versus la anemia aplásica. Entonces, estas mutaciones se pueden observar a través de las pantallas genómicas de genes mutados, ¿no?, de forma recurrente en el síndrome mielodisplásico y en la leucemia mieloide aguda. Ahora, en los síndromes mielodisplásicos hipocelulares pueden ser sugeridos, ¿no?, por una apariencia en la médula. O sea, podemos observar, por ejemplo, megacariocitos dispoliéticos. Y un dato importante es que un número normal o aumentado de células CD34 no es compatible con anemia plástica. Entonces, si encontramos un número normal o aumentado, no nos va a sugerir una anemia plástica. Ahora, también el uso de la genómica es útil, ya que las mutaciones del gen del espliseosoma son frecuentes en el síndrome mielodisplásico, pero son inusuales, ¿no? O sea, no se presentan en la anemia plástica. Ahora también para los hallazgos de las mutaciones tanto del DN, MT3 o del clon de la ASXL1 también no alteran, ¿no?, el diagnóstico de una anemia plástica ni la probabilidad de una respuesta a la terapia. Otro tipo de diagnóstico tenemos que es la hemoglobinuria peroxítica nocturna y síndrome de la anemia plástica, ¿no? Entonces, para poder detectar la hemoglobinuria peroxítica nocturna, se realiza mediante la citometría de flujo, la cual nos va a medir o nos va a dar, ¿no?, el tamaño del clon. En el artículo también menciona el uso del fármaco que es el eculizumab, que resuelve, ¿no?, la hemólisis intravascular y es eficaz como profilaxis de la trombosis. Ahora, los clones son mucho más pequeños en la anemia plástica y requieren seguimiento, pero no tratamiento. También menciona que es poco probable que la hemoglobinuria paroxística nocturna clínica se desarrolle a partir de pequeños clones o sin un clon en el momento del diagnóstico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, como ya han visto en toda la exposición, básicamente han mencionado que el tratamiento adecuado o preferido es el trasplante de médula ósea. También han mencionado que tienen diferentes complicaciones o su uso limitado, ¿no?, como por ejemplo el rechazo o el fallo del injerto, que estos son más frecuentes en los pacientes sensibilizados por transfusiones múltiples. También puede estar otra complicación como la enfermedad del injerto contrarreceptor, que es una complicación con alta mortalidad, que esta es provocada, ¿no?, por los linfocitos del donante, que se reconoce como extraño al receptor y atacan sus propios tejidos. Y también otra complicación puede ser las infecciones, ¿no?, que también producen, que son, tienen ocasiones, son muy mortales. Ahora, en la anemia aplástica, como ya les mencioné, lo preferido es el trasplante en pacientes jóvenes y se necesita, ¿no?, un hermano donante histocompatible. Ahora, en el 90% de la supervivencia a largo plazo de niños, presenta un 90% de supervivencia a largo plazo en niños pequeños, un 80% en adolescentes, con una baja tasa de complicaciones a corto y largo plazo. El segundo tratamiento que se utiliza, o lo recomendable, como también lo han escuchado, es la inmunosupresión. Se puede utilizar la globina antimitocítica, que son mezclas complejas, no completamente definidas de anticuerpos contra proteínas humanas. La globulina antimitocítica lo que hacen es agotar, ¿no?, o disminuir los linfocitos lentamente, pero presentan diferencias en el mecanismo de acción y parece importante, ¿no?, para la eficacia. Ahora, la terapia inmunosupresora. Ya reingresar así. Esperaremos. Ya, doctora.
Continúa. Ya, entonces, como ya les estaba mencionando, que la terapia inmunosupresora es menos ardua, ¿no? En comparación con el tratamiento de trasplante de médula ósea. Y esto está disponible para cualquiera para todos los pacientes en general. Siguiente, por favor. Otro tipo de tratamiento puede ser también la estimulación de células madres, donde los factores de crecimiento hematopoyético son ineficaces en la anemia plástica, pero un dato importante también que menciona en el artículo es el uso del Entrombopac, que es un análogo sintético de la trombopoyetina. Este medicamento lo que hace es muestra, ¿no?, que una actividad en los pacientes con anemia plástica refractaria, donde menciona que aproximadamente la mitad de los cuales mostró mejorías en los recuentos sanguíneos, y estas son más duraderas después de la intervención del fármaco. Otro tipo de tratamiento que se le puede dar a los pacientes que sufren anemia plástica son los andrógenos. También hay mencionado en la exposición el uso del danazol, que es un andrógeno sintético. Este va a mejorar los recuentos sanguíneos en pacientes con enfermedad de los telómeros y también pareció revertir el desgaste acelerado de los telómeros. Siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, la anemia plástica tiene una historia de éxito tanto a nivel de la clínica y el laboratorio, con implicaciones más allá de la insuficiencia de la médula ósea. Sus etiologías se relacionan con el medio ambiente, ¿no? Puede ser a causa de toxinas, infecciones virales, y estos genes también llegan a afectar, ¿no?, los mecanismos celulares básicos, y el sistema inmunológico tiene un buen papel, ¿no? Actúa como potente y es útil. Ahora, también menciona que, como podemos mencionar, que es muy gratificante los tratamientos para los pacientes con anemia plástica inmunitaria porque han mejorado notablemente durante los últimos años, ¿no?, debido al desarrollo de mejores trasplantes y al uso de inmunosupresión. El trasplante puede ser beneficioso en todo tipo de insuficiencia medular, pero también se puede utilizar en el futuro, ¿no? La edición y la modulación nos pueden ofrecer diferentes esperanzas para las enfermedades constitucionales. Eso es todo, doctor. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Entonces, como han podido ver, hemos visto un tema bien amplio que son las anemias aplásicas severas, adquiridas y congénitas, ¿no? Que estas usualmente van a debutar con pancitopenia. Entre las adquiridas, que son las más frecuentes, ya nos han comentado las probables causas: virus, algunos fármacos, el medio ambiente, etcétera, que son las más frecuentes, que van a debutar con pancitopenia. Obviamente no hay hepatoesplenomegalia ni hay adenopatías. La médula ósea se ha reemplazado por grasa. El diagnóstico se hace por biopsia de hueso. Bueno, básicamente eso, y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, ¿no? Con leucemias, con mielodisplasias, con hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un tipo de anemia hemolítica adquirida que ya vamos a ver más adelante. Bueno, básicamente eso, ¿no?, de las adquiridas. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección en los menores de 40, 50 años es el trasplante de médula ósea. Y en los mayores es la terapia de inmunosupresión. También nos han comentado que el origen, la causa de esta anemia aplástica es un mecanismo inmunológico, es el más aceptado. Por alguna razón se van a producir citoquinas que van a lesionar las células hematopoyéticas en la médula ósea. Entonces, ese es el fundamento por el que se use terapia de inmunosupresión. Ahora, lo ventajoso o el mejor tratamiento es el trasplante de médula ósea, porque se puede curar y se evita que las enfermedades se transformen en otras enfermedades hematológicas, cosa que no pasa con la terapia de inmunosupresión. Usamos globulina antitimocítica, puede ser de conejo, de caballo, ciclosporina y corticoides. El problema de esta terapia de inmunosupresión es que con los años lo que vemos es que las enfermedades se pueden transformar en leucemias agudas, en mielodisplasias, en hemoglobinurias, o sea, viran a otras enfermedades, porque el origen de la anemia plástica es a nivel clonal, ¿no? La célula madre es la que se ha alterado. Esa es la desventaja, y con este tratamiento, pues, no se pueden curar la mayoría de pacientes. Ahora, cuando no es una anemia plástica severa, solamente es moderada, no requieren transfusiones, se les da otros medicamentos, danazol, ciclosporina, puede ser el trombopac, ¿no? Hay otros tratamientos. Se les somete a terapia de inmunosupresión
o a trasplante a los casos severos. Severos, a las anemias aplásicas severas son muy severas, porque son tratamientos agresivos, pueden fallecer los pacientes en este tratamiento. Ahora, pasando a las anemias aplásicas adquiridas, las más frecuentes, hay también adquiridas globales o las que van a afectar solamente una de las series, ¿no? Las globales, la más conocida es la anemia de Fanconi, que va a debutar, se diagnostica usualmente en la niñez y van a debutar con pancitopenia y alteraciones, malformaciones congénitas, también va a haber pancitopenia y lo característico, igual se hace biopsia de hueso, pero lo que vamos a encontrar en el cariotipo va a ser que hay quiebres cromosómicos. No hay una fragilidad cromosómica. Esa es una de las características que nos va a confirmar el diagnóstico de anemia aplástica congénita de Fanconi, ¿no? Y el tratamiento para solamente es trasplante de médula ósea, porque terapia de inmunosupresión no va a funcionar, ¿no? Y las otras que son menos frecuentes, ¿no? Las que nos han hablado de la disqueratosis, son menos frecuentes. No sé si tienen alguna pregunta para sus compañeros, algo que no haya quedado claro, o todo está claro. ¿Sí? ¿Todo está claro, chicos? Bueno, si ha quedado todo claro, está bien. La próxima clase haremos anemias hemolíticas. Ya sería el siguiente tema que pasemos. Ya, chicos, creo que no tienen ninguna pregunta, ¿no? Muy bien, gracias a los expositores. Y entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya, gracias, chicos. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense.